Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 208. El tema de nuestro devocional es Tu árbol genealógico. Mi padre nunca me habló acerca de su vida antes de vivir en Inglaterra y de casarse con mi madre. No sabía prácticamente nada acerca de sus antecedentes. Hace 4 años me contactó el Museo Judío de Berlín, el cual estaba haciendo algunas investigaciones sobre la familia Gumbel. Me enviaron una copia de mi árbol genealógico y descubrí que mi tatarabuelo se llamaba Abraham Gumbel, mi bisabuelo se llamaba Isaac y su hermano Moisés. Mi padre era judío, titulado como abogado y con un doctorado en Derecho por la Universidad de Tübingen, Alemania, recibido en 1927. Un día leyó el libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, y supo lo que probablemente le sucedería a alguien como él, quien era conocido como un israelita. Viajó a Inglaterra y se certificó como abogado inglés también. Con el tiempo, su hermana y sus padres llegaron a Inglaterra también. Gran parte del resto de su familia murió en Dachau, en Riga y en otros campos de concentración nazis. El trato recibido por el pueblo judío a través de los siglos ha sido complejo y a veces trágico. En ocasiones, incluso pasajes de la Biblia han sido mal interpretados y mal aplicados como un arma de abuso contra el pueblo judío. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la nación de Israel. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento son todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Compartimos una historia común y un árbol genealógico. Adoramos al mismo Dios y según el apóstol Pablo, el camino de la salvación es el mismo para todos nosotros. Acompáñame a leer el libro de los Salmos en la nueva versión internacional. Vamos a estar leyendo el capítulo 89, versículos del 14 al 18. Masquil de Etán, el Esraíta. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos el amor y la verdad. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestras fuerzas. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tu Santo de Israel, eres nuestro Rey. Amén. Punto 1. Tu Dios es el Dios de Israel. El Señor a quien adoramos es el Santo de Israel. Tu Señor eres nuestro escudo. Tu Santo de Israel eres nuestro Rey. Se pudo apreciar en el versículo 18. El salmista dice del Señor: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos el amor y la verdad. Se pudo apreciar en el versículo 14. La elección de Dios del pueblo de Israel no lo hace inicuo e injusto. Él es un Dios de amor y fidelidad. Ama a toda la gente. El fundamento de su trono es la justicia y el derecho. Actuará de una manera que es correcta y su trato a otras naciones nunca será injusto. Dios quiso que todas las naciones fueran bendecidas por medio de Israel. Se puede ver en Génesis capítulo 12, versículo 3. Aquellos han sido posible en estos tiempos gracias a Jesús. Puedes caminar en comunión con Dios y experimentar la bendición de la cual habla este salmo. Dichosos los que caminan a la luz de su presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia. Porque tú eres su gloria y su poder. Se pudo apreciar en el Salmo 89, versículos del 15 al 17. Como resultado, caminamos en volandas. Se puede apreciar en el mensaje en el versículo 17. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame hoy a caminar en la luz de tu presencia y a regocijarme en tu nombre todo el día. Amén. Acompáñame a leer el segundo texto bíblico en Romanos capítulo 9 del 22 en adelante y vamos a estar leyendo el capítulo 10 del 1 hasta el 4.
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia? ¿Y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Sino también, así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respeto a Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareciéramos a Gomorra. ¿Qué concluiremos? Pues que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fueran posible alcanzarlas así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren, y pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Punto 2. Tu salvación comenzó con Israel. El plan de salvación de Dios comenzó con Israel. Su plan para Israel, los judíos, y para el resto, los gentiles, está indisolublemente unido. ¿Qué significa esto para ti hoy? Dios tenía un plan para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Se pudo apreciar el capítulo 9, versículos del 23 al 24. Su plan de salvación va más allá de únicamente la nación de Israel. La salvación se basa en fe, no en tus buenas obras; misericordia, no en aquello que te mereces; creencia, no donde naciste. Para demostrar esto, Pablo continúa basándose en la palabra de Oseas. Dios había dicho que llamaría a las personas que no son mi pueblo, es decir, a los gentiles, a mi pueblo, a mi amada, y a los hijos del Dios viviente. Se pudo apreciar en los versículos 25 y 26. Es un privilegio asombroso ser parte del pueblo de Dios, amado por Dios, llamados a ser sus hijos, el objeto de su misericordia, preparados de antemano para la gloria a fin de hacer conocer las riquezas de su gloria. Se pudo apreciar en los versículos 23 y 24. Bajo el nuevo pacto, nadie está excluido. Todo el mundo puede salvarse. Dios ha hecho posible a través de Jesús la justificación por medio de la fe. Se pudo apreciar en el versículo 30. Jesús es el camino de la salvación. Algunos tropezarán con él,
pero el que confía en Él no será defraudado. Se puede apreciar en el versículo 33. Pablo ama al pueblo de Israel, ellos son su pueblo. Él anhela que se salven e intercede fervientemente por su salvación. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Se pudo apreciar en el capítulo 10, versículos 1, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Solo hay una manera de que sean salvos y esta es por la fe, a través de la justicia que viene de Dios. Se pudo apreciar en el versículo 3. Esta justicia viene por medio de Cristo. Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Se pudo apreciar en el versículo 4. Que Cristo es el fin de la ley es una declaración enorme y revolucionaria que cambia vidas y la historia. Ha habido mucho debate sobre lo que Pablo quiso decir exactamente. Sin embargo, algunas cosas están claras. Primero, Jesús te ha liberado de buscar la salvación a través de la ley. Nadie puede ser salvo por la ley. Nadie aparte de Jesús ha logrado mantener toda la ley. Cristo es el fin de la ley, quien te ha liberado de tratar de establecer tu propia justicia. En su lugar, ahora recibes la justicia que proviene de Dios. Se pudo apreciar en el versículo 3. En segundo lugar, Cristo es el fin de la ley, porque ha cumplido la ley. Jesús una vez se describió a sí mismo como aquel que vino a cumplir la ley. Se puede apreciar en Mateo 5:17. El propósito de la ley era señalarnos a Jesús. Se puede apreciar en Gálatas 3:24. Ahora Jesús ha venido, su rol ha sido completado. Tercero, Cristo es el fin de la ley, pues Él ha guardado la ley. Jesús es la única persona que siempre guardó la ley, pero a través de la cruz recibes el beneficio de su obediencia. En cuarto lugar, Cristo es el fin de la ley, pues Él te ha liberado de la carga y condenación de la ley. Vivimos nuestra vida bajo una nube negra de condenación porque estamos fallando constantemente. Gracias a Jesús ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Se puede apreciar en Romanos 8:1. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque la salvación está abierta a todos a través de la fe en Jesús. Hoy oro por el pueblo de Israel. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que lleguen a ser salvos. Amén. Acompáñame a leer Primera de Crónicas capítulo 1 y capítulo 2. Crónicas capítulo 1, versículo 1. Descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Descendientes de Noé. Hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Kitín y Rodanín. Hijos de Cam, Cus, Misrayim, Fut y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Javilá, Sabtab, Ragama y Sabteca. Hijos de Ragama, Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero en la tierra. Misrayim fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los nactuitas, los patruceos, los calujitas, de quienes descienden los filisteos y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Heb, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamititas. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Hijos de Aram, Uz, Ul, Giter y Mesec. Arfaxad fue el padre de Selah. Selah fue el padre de Eber.
Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Jeraj, Adorán, Uzal, Sicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Jabilá y Jobat. Todos estos fueron hijos de Jotán. Descendientes de Sem. Sem, Arfaxad, Selag, Eber, Peleg, Reú, Serún, Nahor, Teraj y Abraham, que es también Abraham. Descendiente de Abraham. Hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes, Neballot, primogénito de Ismael, Cedar, Abdel, Mixán, Misma, Dumá, Masá, Adag, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suhac. Hijos de Joxán, Sabá y Dedán. Hijos de Madián, Efá, Efer, Hanoch, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac, Esaú e Israel. Descendientes de Esaú, hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán y Coré. Hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz, Tigna y Amalek. Hijos de Reuel, Nahat, Será, Samá y Misá. Descendientes de Seir, versículos 38. Hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Hijos de Lotán, Ori y Omán. Lotán tenía una hermana llamada Tigna. Hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Hijos de Sibeón, Allá y Aná. El hijo de Aná, Disón. Hijos de Disón, Amirán, Esbán, Itrán y Querán. Hijos de Eser, Bilán, Sabán y Yacán. Hijos de Disán, Uz y Arán. Reyes de Edom. Los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, su ciudad se llamaba Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobat, hijo de Será, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobat, reinó en su lugar Husán, que provenía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que provenía de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl, que provenía de Rehobot, que está junto al río Éufrates. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad. Su ciudad se llamaba Paú, y su esposa fue Meetabel, hija de Matred y nieta de Mesdad. Después de que murió Hadad, gobernaron en Edom los siguientes jefes: Tigna, Alba, Getep, Aloibana, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Bixar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom. Primera de Crónica, capítulo 2, versículo 1. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser.
Hijos de Judá, Onán y Selat. La madre de estos tres era una cananea, hija de Suá. Primogénito de Judá, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Y Tamar, nuera de Judá, dio a este dos hijos, Farés y Será. Judá tuvo 5 hijos en total, hijos de Farés, Hezrón y Hamul. Los hijos de Será fueron 5 en total, Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda. El hijo de Carmí, Acar, quien provocó la desgracia sobre Israel por desobedecer la orden de no tomar lo que debía ser destruido. El hijo de Etán, Azarías, hijo de Hezrón, Jeramel, Ram y Kelubai. Ram fue el padre de Aminadab, y este lo fue de Naasón, jefe de los descendientes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón, y este lo fue de Booz. Booz fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí, Eliab; el segundo, Abinadab; el tercero, Simá; el cuarto, Natanael; y el quinto, Radaí; el sexto, Osé; y el séptimo, David. Las hermanas de ellos fueron Sarbia y Abigail. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Abigail fue la madre de Amasá, hijo de Jeter, el ismaelita. Punto 3. Tu historia está ligada a Israel. En este pasaje vemos otro árbol genealógico. Este es mi árbol genealógico y también es el tuyo. Los nombres inician esta historia. Escribe Eugene Peterson. Cientos y cientos de hombres, listas de nombres, página tras página de nombres personales. La historia santa no se construye a partir de fuerzas impersonales o ideas abstractas. Se teje de nombres, personas, cada una única. El libro de Crónicas erige una defensa sólida contra la religión despersonalizada. Hay más de una forma de contar una historia. Los 2 libros de Crónicas abarcan el mismo periodo que los libros de Samuel y Reyes. El nuevo escritor, posiblemente Esdras, escribiendo 100 años más tarde, traza la historia de Israel desde Adán hasta el regreso del exilio. En estos capítulos vemos que la historia de Israel es nuestra historia. Nuestra historia se remota a Adán. Se pudo apreciar en el capítulo 1, versículo 1. Y al comienzo de la raza humana, la iglesia se remota a Abraham. Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Se pudo apreciar en el versículo 34. Tanto Israel como la iglesia de Jesucristo miran a Abraham como su padre. En el capítulo 2, el cronista traza la historia de Israel a través de los hijos de Israel hasta David. Se pudo apreciar en el capítulo 2, versículo 15. Una vez más, la historia de Israel es tu historia. La iglesia comenzó con el llamado de Dios a Abraham y ha continuado a través de los siglos hasta ahora. Que la iglesia sea popular o impopular, grande o pequeña, es relativamente de poca importancia. La gente habla de la iglesia como si fuera un fenómeno bastante marginal al que solo le interesa ganar popularidad. La única pregunta que hacen los medios es si es popular o no. Pero como señaló el obispo Leslie Newbigin, esto es absurdo. La iglesia ha sobrevivido a grandes imperios, sistemas filosóficos y sistemas totalitarios. Dentro de 20 años, las cosas que parecen ocupar todo el horizonte del pensamiento público ahora simplemente serán fantasmas medio recordados del pasado, pero la iglesia seguirá allí. Esta realidad tiene que estar en el centro de nuestros pensamientos como cristianos. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, por nuestro árbol genealógico en común con el pueblo de Israel. Gracias por el sorprendente privilegio que tenemos de ser parte del pueblo de Dios, el cual remota nuestra historia al comienzo de la raza humana, a través de Adán, Abraham e Israel, y continúa hasta nuestros días. Amén.
La pastora Pipi añade en el Salmo 89:14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos el amor y la verdad. Con toda la agitación política y los gobiernos cambiantes que hay por todo el mundo, la justicia y el derecho deben ser la base de cualquier forma de gobierno. Sigamos orando por los líderes mundiales. Recuerde que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky y la pastora Pipia Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la que le da su voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Chao.